Vamos a continuar con el tema del diseño estructural en zona sísmica, trabajando sobre la mampostería sismo resistente, y lo que vamos a ver en este teórico es la distribución de esfuerzos sobre los elementos que componen estas obras de mampostería. Hasta acá habíamos visto, entre el teórico 1 y el teórico 2, conceptos sobre sismología, el origen de los terremotos, lo que es la deriva continental y la interacción entre las placas. Habíamos analizado el fenómeno sísmico en cuanto a su magnitud e intensidad, las formas de propagación, la interacción de estas propagaciones o de estas ondas sísmicas con los diferentes estratos del terreno, la afectación sobre las construcciones que tienen que ver con el tipo estructural, el periodo del edificio, la materialidad del mismo. Y en la clase pasada habíamos abordado el método de análisis, el estático equivalente, el cálculo del B sub 0, el corte basal, y nos habíamos introducido en el comportamiento del plano resistente vertical de mampostería, tipos de mampuestos, tipos de mamposterías, esquemas de equilibrio interno, el método de Biel-Tensor y las características dimensionales que tenían que tener estos planos resistentes verticales para actuar como tal frente al fenómeno sísmico. Para analizar el comportamiento estructural frente a fuerzas horizontales, vamos a retomar algunos conceptos que ustedes ya han visto, como es el centro de masa o gravedad y el centro de rigidez. En el primero se supone que están actuando las acciones que el sismo le va a transferir a nuestra construcción. Y por el centro de rigidez se están generando las reacciones que los diferentes planos resistentes verticales están generando a través del diafragma horizontal o el diafragma rígido. Para esto vamos a tomar un ejemplo de una construcción muy sencilla, donde vamos a establecer primero la configuración de los planos resistentes verticales. Estos son los planos resistentes que cumplen las condiciones dimensionales para ser materializados con mampostería. Estos planos están vinculados en el plano superior, a través del plano resistente superior, garantizando el trabajo en conjunto de los planos resistentes verticales. Y también a través del sistema de fundaciones estamos garantizando un comportamiento en conjunto, verificando la hipótesis que planteamos en el teórico anterior de un comportamiento en conjunto de los diferentes elementos que componen la construcción o la estructura de nuestra edificación de mampostería. Acá lo vemos reflejado en la planta, el perímetro de la losa, que por una cuestión de simplificación decíamos que el centro de masa está en el centro de gravedad de la figura que inscribe a la cubierta. Tenemos la selección de los planos resistentes verticales, los cuales están denominados 4 planos resistentes verticales en X y 4 planos resistentes verticales en Y, y ahí queda el esquema de esos planos resistentes verticales. Y de la posición y de las dimensiones de estos planos resistentes va a surgir la ubicación del centro de rigidez, que como dijimos anteriormente, es el punto por donde va a pasar la reacción que genera el esquema estructural configurado con estos planos resistentes verticales de mampostería. En este caso, por una cuestión de simetría, el centro de masa coincide con el centro de rigidez. Esta va a ser la primera hipótesis de análisis, donde se genera solamente un fenómeno de traslación, cuando hay coincidencia entre el centro de masa y el centro de rigidez, la estructura solo se desplaza. Este sería el caso, le vamos a aplicar una fuerza horizontal, un esfuerzo de corte basal, que dependerá, como lo vimos en la clase anteriores, de la masa vibrante.
esa fuerza horizontal aplicada en el centro de masa y por coincidencia con el centro de rigidez, solamente me va a provocar traslaciones. Esas traslaciones deberán ser equilibradas por los planos resistentes verticales que son paralelos a la acción que está actuando sobre la construcción. Estos planos van a aportar, en función del esfuerzo de corte directo que le está generando esta acción, una magnitud proporcional a la rigidez de cada uno de estos planos y entre todos generarán la reacción que equilibra esa fuerza aplicada. ¿Qué pasa cuando aplicamos la fuerza en la otra dirección? Que son, como lo vimos, las dos direcciones principales de análisis al cual vamos a someter a nuestra fuerza, a nuestra construcción. La fuerza aplicada en el centro de masa, que es el punto por donde pasan las acciones, donde vamos a suponer concentradas las acciones que me genera el fenómeno sísmico, por la coincidencia que tiene con el centro de masa, solo me genera traslaciones. Estas traslaciones deberán ser equilibradas por los planos resistentes verticales paralelos a la dirección de análisis y entre todos ellos van a generar la reacción equilibrante del esfuerzo aplicado. Esto es lo que se llama esfuerzo de corte directo sobre los muros y es el esfuerzo generado por el fenómeno de traslación en las construcciones. ¿Qué pasa cuando tenemos excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez? La estructura no solo se desplaza, sino que también rota. Se produce un fenómeno de rotación. Acá tenemos la misma configuración del plano superior, solo que ha cambiado la distribución de los planos resistentes verticales. Este cambio en la distribución de los planos resistentes verticales, desaparecieron los dos planos en uno de los extremos y se ubicó un plano equivalente en el punto medio. Esto hizo que se desplazara el centro de masa del centro de rigidez. Ese desplazamiento me va a generar una excentricidad. Todos estos planos están conectados a través del plano resistente superior. Acá tenemos la designación de los planos resistentes verticales y acá tenemos la síntesis, ¿no es cierto?, de ese esquema, cómo ha quedado en cuanto a la selección de los planos resistentes verticales, la ubicación del centro de masa y el centro de rigidez. Cuando le aplicamos la fuerza horizontal, que va a ser en el centro de masa, que intenta reproducir la acción del sismo, que el sismo le va a imponer a nuestras construcciones, por la excentricidad existente entre el centro de masa y el centro de rigidez, se producen traslaciones y además se producen rotaciones del sistema. Entonces, cuando existe excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez, la estructura no solo se desplaza, sino que también rota. ¿Y qué sucede con el equilibrio de estos fenómenos, del fenómeno de traslación y del fenómeno de rotación, en esta construcción donde tenemos esta excentricidad? Para equilibrar el esfuerzo de corte directo que me está generando la acción aplicada, los muros van a reaccionar de acuerdo a la rigidez que tienen cada uno de ellos. Y frente al fenómeno de rotación generado por la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez, la construcción va a pretender girar en el sentido horario en este caso, se produce un esfuerzo sobre los muros, se genera lo que se llama corte indirecto o generado por el fenómeno de rotación y se produce un momento reactivo en función de la capacidad de generar un par reactivo que tienen los muros y ese esfuerzo de corte indirecto es el que es generado por este fenómeno de rotación sobre las construcciones.
En síntesis, el esfuerzo final sobre los muros va a estar dado primero, por el esfuerzo de corte directo que pretende hacer desplazar la construcción en el sentido de la fuerza aplicada. Esto me genera un esfuerzo de corte directo. Y luego, por la excentricidad, aparece el esfuerzo de rotación y se genera un esfuerzo de corte indirecto que va a determinar el esfuerzo final sobre los planos resistentes verticales. En algunos casos, estos esfuerzos se contrarrestan y en otros casos, estos esfuerzos se incrementan llevando al plano resistente o al muro de mampostería a su máxima exigencia.